Contacto desde Lima con Rubén Vargas, ex ministro del Interior del gobierno del actual presidente Francisco Sagasti, también funcionario de otros gobiernos, de otros presidentes de Perú, como Pedro Pablo Kuczynski. Rubén, muchas gracias por acompañarnos hoy día en CNN Chile, en Conexión Global, y partir comenzando que nos describas un poco cómo es esta zona del Braem, por qué es tan conflictiva en Perú. Mario, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, yo quiero empezar, si me permites, haciendo no sé si una corrección, pero lo que tenemos en el Braem no es el grupo terrorista Sendero Luminoso. El grupo terrorista Sendero Luminoso que azotó el Perú en la década de los 80, los 90 e inclusive hasta el año 2012 fue liquidado militarmente y ahora pretenden ejecutar una estrategia más bien política a través de uno de sus brazos políticos, valga la redundancia, conocida como el Movadef. Lo que tenemos en el Braem, que en efecto, como tú has señalado, es una de las cuencas cocaleras más extensas que tiene el Perú, de donde se procesa un poco más del 60% de las drogas cocaínicas en el Perú. Tenemos un grupo terrorista que se escindió, se partió, rompió con ese sendero luminoso que conocimos en los 80 y los 90 y que ahora tiene una propia estructura militar, que tiene una propia estructura armada, tiene una propia, un propio ideario y desconocen a lo que Sendero Luminoso llama el pensamiento Gonzalo. Estamos hablando de un grupo terrorista que no pretende tomar el poder, sino básicamente que utiliza el método de la propaganda, de la acción como propaganda, y a través de acciones terroristas como la que ahora estamos lamentando, de esta masacre, de este asesinato colectivo, intentan involucrarse en la agenda política del Perú, intentan dar el mensaje de que ellos controlan una parte del territorio del Braem, donde precisamente se realiza el negocio del tráfico de drogas. Entonces, es otro grupo terrorista, por llamarlo de alguna manera, estamos frente a una nueva cepa terrorista, no la de Sendero Luminoso. El Braem, en efecto, es la confluencia de 4 o 5 regiones acá en el Perú. La integran 69 distritos, pero en 9 de esos 69 distritos se concentra el 80-90% de la producción de drogas cocaínicas. Es una región, en efecto, lamentablemente, con muy escasa presencia del Estado, donde la población rural no tiene los servicios básicos, las brechas sociales están muy por encima del promedio nacional, y eso ha facilitado para que estas economías ilegales echen raíces bastante profundas. Es un trabajo muy fuerte, inmenso, el que va a tocar precisamente al nuevo presidente, al que salga electo como presidente en los próximos días. Pero Rubén, en ese sentido, porque estos hechos no son nuevos, quizás este es uno de los ataques más mortíferos de los últimos 10 años, pero siempre antes de las elecciones, por lo menos grupos que se entiende que están ligados a Sendero, que se dividieron de esta guerrilla, están haciendo este tipo de atentados y ataques. ¿Por qué este ahora podría ser distinto? Y si crees tú que esto va a cambiar de alguna forma el panorama electoral de aquí al 6 de junio. Yo insisto que es un grupo terrorista distinto, porque, digamos, está en abierta oposición a lo que ha resuelto el Sendero Luminoso, que es seguir lo que ellos llaman el acuerdo de paz, la solución política, la amnistía general. El grupo terrorista que está operando en el Braem los identifica, los llama Sendero Luminoso como capituladores, y ellos han decidido seguir con la llamada guerra popular. Pero ya no bajo el paraguas del pensamiento Gonzalo, que eso es lo que identifica a Sendero Luminoso. Y es cierto, en efecto, es casi cíclico que los días previos a las elecciones generales o subnacionales, este grupo terrorista, como lo hizo Sendero Luminoso en su momento, suelen hacer acciones terroristas para estar en la agenda, para estar como parte de un golpe mediático. Y claro, esta vez las víctimas han sido civiles, entre mujeres y niños,
en una de las zonas, en uno de los distritos del BRAE que es altamente sensible precisamente por la presencia de narcotraficantes, por la presencia de cultivos ilegales de coca articulada a la cocaína. ¿Cómo va a repercutir esto en las elecciones? Bueno, en efecto, tenemos un panorama bastante crispado, muy polarizado, en el que cada uno de los candidatos y sus seguidores están pretendiendo tener una interpretación bastante conveniente para sus fines, y especialmente cuando sobre el candidato Castillo se señala de cercanías con personajes que tendrían algún nivel de vínculo, de relación con lo que fue Sendero Luminoso. Entonces, creo que alguna repercusión va a tener en la población. La memoria colectiva acá en el Perú respecto al terrorismo y a Sendero Luminoso todavía es fresca y eso genera sin ninguna duda algún temor. Pero vamos a ver cuáles son finalmente los resultados y mientras tanto el BRAE ha entrado con mucha fuerza en la agenda política, en la agenda de discusión y ojalá que podamos tener alguna propuesta más razonada, una propuesta más concreta de qué es lo que van a hacer, qué es lo que pretenden hacer en el BRAE para que finalmente se pueda terminar con este pequeño grupo terrorista, pero con un inmenso problema que tenemos ahí, que es el tráfico de drogas. Rubén, y el problema de que no exista el Estado, no esté presente el Estado de la forma más óptima en esta región, obedece a un tema de problemas de accesibilidad, que sabemos que es muy complejo ingresar a esta zona, pero también tiene que ver con el poder de fuego que tiene hoy día estos grupos narcotraficantes. ¿Cuántas personas hoy día integran este grupo disidente, podríamos decir, de Sendero Luminoso o escendido de Sendero? Mira, este grupo terrorista es bastante pequeño. Estamos hablando de no más de 150 hombres armados que tienen la ventaja de conocer el terreno muy al detalle, que tienen una ventaja, tienen una potencia de fuego importante. El armamento que utilizan es la que fue arrebatada de las patrullas de las Fuerzas Armadas que fueron emboscados en los últimos 10, 15 años y por supuesto también del mercado negro de las armas que le provee el propio narcotráfico. El BRAEM tiene una geografía bastante difícil, es una cadena de montañas de selva alta con nubosidad permanente que en efecto hace muy difícil las operaciones militares, por lo menos las operaciones convencionales, pero con la experiencia que se ha tenido los últimos 30, 40 años frente a Sendero Luminoso, sin duda que si la decisión política se toma con firmeza, yo tengo la esperanza, tengo el optimismo en que eso podría acabarse. Pero nuevamente quiero volver, desde mi punto de vista, el problema del BRAE, aun cuando es este grupo terrorista el que genera la noticia, el problema central es la producción de drogas cocaínicas en esa parte del país. Como les dije, estamos hablando del 70% de la cocaína que se produce en el país, que se exporta ilegalmente del país, sale de esa zona. Es una cadena de suministro de cocaína que ha estado operando desde los últimos 40 años, casi 50 años. Y eso ha hecho, por supuesto, que se complejice muchísimo y que la población rural se involucre en alguna de los eslabones del narcotráfico. La presencia del Estado, en efecto, es muy frágil, es muy débil y precisamente revertir esa situación es el gran reto que tendrá que asumir el próximo gobierno. Rubén, y para terminar, tú estabas hablando de estas hipótesis o tesis que se han surgido respecto a posibles vínculos que tendrían miembros o cercanos de Pedro Castillo al brazo político de este grupo, o que quizá esto le podría beneficiar más a Keiko Fujimori. ¿Cuál es, a tu juicio, la hipótesis más creíble que hay hoy día en Perú respecto a qué hay detrás de este hecho? Porque recordemos que después de este ataque se encontraron panfletos donde se llamaba a abstenerse de esta votación, a no votar por la candidata de la derecha. ¿Cuál crees tú que es la hipótesis? ¿Por qué se comete finalmente este atentado?
Bueno, como le dije, los atentados terroristas son cíclicos y especialmente en contextos electorales siempre se han presentado. Y los panfletos terroristas han tenido casi el mismo esquema, la misma estructura de rechazar las elecciones y condenar a uno u otro candidato que, de acuerdo a su lectura, les resultan peligrosos. Pero no creo que eso pueda repercutir significativamente en la tendencia del elector peruano de la votación final en la segunda vuelta. Como le digo, no es el primer hecho de esta naturaleza, sino se ha presentado en los últimos 15, 20 años en similares circunstancias. Lo que sí resulta claro es que en efecto hay muchos personajes que forman parte de la estructura partidaria del candidato Castillo, que en efecto han tenido, según la Policía Antiterrorista del Perú, según el Ministerio Público del Perú, han tenido algún nivel de vínculo, de relación con el Movadef, que es el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Es más, uno de los congresistas electos del partido que lleva al profesor Castillo está empezando la audiencia en el Poder Judicial respecto a esa relación, a ese vínculo con el grupo terrorista. Entonces, digamos, elementos que hacen presumir de un vínculo, de una relación de algunos cuadros, de algunos miembros de este partido Perú Libre con el Movadef, sí, sin duda, ahí están y son bastante claros, lamentablemente.